Tengan todos muy buenas tardes. Esta es la clase de mecánica de suelos aplicada, grupo número 2. Hoy es lunes 6 de diciembre de 2021. Vamos a continuar hablando de túneles, cómo diseñar túneles desde el punto de vista geotécnico, y por eso ahí vuelvo a mostrarles una presentación. ¿Qué ya sabemos de un túnel? En esta figura se resume muchísimo lo que ya sabemos. Sabemos que una sección de un túnel luce así. Esta en especial es una sección de un túnel de carretera. Y primero lo que entendemos es que las paredes laterales se llaman hastial y la parte superior se llama clave. Y el diseño de las dimensiones tiene que ver con la carretera misma. Entonces, dependiendo en qué carretera se va a hacer el túnel. Sí, Alex. Ya no hables, ya come. Come. Ok, Claudia, escuchamos tu explicación. Lo desactivé, perdón. Ok. Bien, volvemos acá y decimos en esta sección, pues entendemos que la carretera va a determinar mucho, ¿no? Entonces es un diseño de carreteras con las normas que en Bolivia de la ABC con respecto a estos anchos y estos otros, y dependiendo del túnel que hagamos, entonces ya está definido eso. Lo mismo en altura y adicional el equipamiento que vaya a haber, con la condición de que se tenga bordes redondeados. Y adicionalmente, dependiendo del método de excavación, puede uno decir yo voy a usar una TBM, por lo tanto área circular ya definida, ¿no? Y o voy a utilizar perforación y voladura, pues puede haber otro tipo de secciones. Primera idea. Segunda idea, hay que excavar. Entonces ahí aparece un perfil de excavación y cómo llego a ese perfil de excavación. He aprendido que tengo que elegir en esencia entre perforación y voladura o algún método mecánico, y para eso la clasificación del macizo es importante. 3. Una vez que empiezo a avanzar, tengo que diseñar el sostenimiento. Entonces a continuación viene el sostenimiento, y este sostenimiento consiste de hormigón, pernos, cerchas y otros métodos. Y ese diseño depende de la clasificación. He visto yo que si conozco la clasificación, puedo elegir algo con Wieniawski, algo con Romana, algo con Barton, algo con Palmstrom, y tengo diseñado mi sostenimiento. Nadie dice que van a coincidir, nadie dice que se pueda con todos los parámetros, pero realmente nos da una buena idea de cuáles deben ser los sostenimientos y van a priori y se verifican según lo que aparezca en el avance, ¿no? Eso es lo que hemos nosotros visto en una primera parte. Han hecho ejercicios, han jugado con eso, han hecho cosas simples y quizá tengan alguna pregunta de esta primera parte antes de llegar a las cuñas. ¿Desean hacer alguna pregunta? Inge. Adelante.
Tengo una pregunta sobre el método de Palmström. Verás, cuando sacamos la separación de los bulones, pero ¿cuánto va a ser la longitud? O sea, creo que no llegué a encontrar. No está, sí, no, aquí, verdad, cuando uno mira aquí, dice, solo dice espaciamiento entre bulones en áreas de hormigón proyectado y que yo recuerde, en esta no hay ninguna especificación. No sabría decir más, no lo tengo en mente. Es una muy buena pregunta. Voy a darle una ojeadita, no lo tengo en mente, es la palabra exacta. Entonces ahí voy a seguir dejando el hueco en tu conocimiento. Y si la siguiente puedo responder, lo voy a hacer. Está bien, Miguel. ¿Algo más? Bien. Luego viene las cuñas. Entonces uno dice, he diseñado el sostenimiento. Me acuerdo que yo ponía pernos para evitar cuñas porque tiene una acción de cosido. Entonces ya debería estar diseñado. Sí, hasta cierto grado. También me acuerdo que el hormigón mismo evitaba aquello. Sí. Entonces posiblemente luego de diseñar un sostenimiento no ocurra más. Pero tengo que comprobar porque es parte del diseño. En algunos macizos puede existir y hemos aprendido a distinguir cuñas que pueden caer. Hemos visto las condiciones del análisis cinemático para aquello y en esas condiciones que pueden caer hemos entendido cómo podemos nosotros dibujar en planta la cuña y por lo tanto hacerle un corte y a partir de eso hallar el volumen. Y si tenemos un volumen y un peso, normalmente decimos, y le estoy poniendo 2 pernos por decir algo, ¿no? Porque ese es el diseño. Estoy diseñando ciertos pernos y por decir algo, ¿no? Cuando vaya a ver yo en planta, mi diseño dice que en el hastial voy a poner una I, otra I y después voy a poner ahí y luego ahí y ahí están los espaciamientos, no importa la escala, por decir algo, ¿no? Es solo un ejemplo. Entonces digo, bueno, en esto voy a terminar con 1, 2, comillas, 2, 3, apenas, o sea, 3 sosteniendo, ¿no? En ese diseño. Entonces digo, ¿está bien? ¿Aguantan esos 3 la cuña que se puede caer? ¿O debo hacer un cambio? ¿Debo, cumpliendo la misma relación, acercar más algunas? Lo que sea, ¿no? No importa, solo es un concepto general y uno decide qué poner y ve si necesita aumentar por la cuña. 2, uno dice, ¿y si estoy yendo de este frente aquí y realmente avanzo en perforación y voladura? Todo esto, por decir algo, esto es 10 metros y este tendría que ser 12 metros, ¿no? Algo así, en escala. Entonces, ¿voy a avanzar los 12 metros para que seguro se me caiga? ¿O voy a ir con mucha calma porque sé que aquí es así de peligroso y voy a ir en parte, un poco, quizá menos, y voy a poner los pernos en esa porción y luego otro pedazo, pernos y luego otro pedazo y así sucesivamente? Hay varias opciones. Hay mucho más en construcción, por supuesto, pero la idea general es esa y eso nos basta ahora que estamos hablando de túneles. Con relación, con relación a estos conceptos, ¿no? De cómo se trabaja para hallar el volumen. ¿Tienen alguna pregunta? Igual hay un ejercicio asociado con esto. Entonces, solo el del techo primero. ¿Tienen alguna pregunta?
Bien. Luego hemos dicho, existe el caso en el que hay una inclinación, por lo tanto, en este caso también se puede hallar un volumen, pero ya va a haber deslizamiento a lo largo o de una discontinuidad o de un plano. Hemos entendido el análisis cinemático detrás y que en el fondo uno termina haciendo lo mismo. Y muy especialmente preguntaron y dijeron, entonces, ¿cómo funciona esto? Hay que ir con mucha calma, pero finalmente eligiendo un punto, el punto que es el mismo de deslizamiento, uno igual puede trazar el plano A, puede trazar el plano B, el plano A, el plano B. En esto hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, hemos hablado de que hay que pensar bien. Uno dice, a ver, la más desfavorable tiene que ser una cuña que en este dibujo sea paralela a esa y vaya de ese extremo y por decir, puede caer este otro, entonces este es el otro extremo. Entonces ahí tengo un punto y yo sé que de este hastial tiene que haber una cierta longitud cualquiera, X, Y, Z, cualquier número, una distancia X hasta ese punto, ¿no? Eso entiendo. Consecuencia, yo veo lo necesario, me imagino la cuña y a partir de eso puedo yo definir una longitud aquí o una longitud del hastial a ese punto, lo que sea. Eso quiere decir que yo conozco esa longitud y termino cerrando esa cuña en planta. Y otra vez es este punto de referencia y además tengo los vértices ahora, ¿no? Dos otros. Por lo tanto, de esos vértices igual siguen habiendo estos puntos a los vértices y digo, ahí están esos puntos a los vértices. Este uno, ese otro y aquí aparece el vértice. Eso quiere decir que al cortar aquí por el vértice, en ese sentido, pues yo ahora veo al frente, o sea, no es que sea en el otro hastial, ¿no? Sino en cualquier lugar en planta, el corte aquí, el corte ahí y este otro tiene que estar arriba porque el vértice está ahí. Y muy especialmente decían, ¿y ese ángulo alfa dónde aparece? Entonces ustedes dicen, si ese es el vértice, entonces el ángulo alfa está ahí, que representa ese valor. Perfecto, entonces no hay confusión, uno puede igual hallar lo que necesita en este caso. Entonces hay que tener mucho más cuidado, pero la idea es igual de simple cuando se tiene este otro caso. Y luego hemos dicho, a veces, por supuesto, las cuñas son estables, no hay problema. Pero ¿qué pasa si queremos ver en el hastial? Entonces hay que rotar 90 grados a uno o hacia el otro lado. Y con la rotación es que uno trabaja igual. Entonces aquí en este caso, en este dibujo, me dice la rotación ha ido de un plano AB a uno AB' y de uno BC a uno BC' y así sucesivamente. Entonces el resultado, si agrandamos un poquito más esto y vemos, es que hay una nueva cuña después de rotar los 90 grados como hemos aprendido algo. Y aquí dice, este es BC'. Este de aquí dices AC' y este es AB'. Y con relación a este centro, yo puedo trazar la cuña. Ahora, miren la clave aquí. Y siempre hay que fijarse en aquello. Entonces, yo puedo ver que entre estos se puede pasar un plano. Entre estos otros se puede pasar otro plano. Y entre esos, otro plano. Entonces, ahí me queda muy clara cuál es la cuña. Esta ya es en un hastial, esa es la cuña, y con el centro ahí es una cuña que se desprende. Entonces el análisis es
me olvido de que estoy viendo de un lado, es como si estuviera arriba, y si este es el túnel, entonces la dirección es esa, entonces hay ese y ese punto, entonces entre ese y ese es los vértices, está ese vértice, con esas otras direcciones estoy ahí, y ya está definida. Y lo mismo con relación al vértice, ¿no? Entonces, tengo las relaciones del vértice, llego ahí, paso la línea XX y la línea XX está ahí, entonces igual que antes funciona y encuentro el volumen de esa cuña, que es una cuña que ahora está en el hastial, pero la misma idea, idéntico. Por supuesto, aquí debo tener cuidado, porque ¿qué pasa si es que al rotar estos puntos, pues ya no hay una cuña que se desprenda? Es posible. Entonces ya no tengo que tener más cuidado, porque si la cuña no se desprende, es posible que al girar tenga este otro caso. Entonces, ¿cómo va a lucir? Va a tener que lucir así. Más difícil de ver, pero la idea es que igual voy a poder hallar algo. Si ese punto, por ejemplo, no hace que caiga en el centro, sino este punto está aquí, igual hay una cuña y va a tender a desprenderse por ese punto en el hastial. En el otro caso era una cuña normal que caía, pero aquí se desliza a lo largo de un punto. Bueno, tengo que hacer eso con mucha calma. Y quizá tienen alguna pregunta adicional después de repasar aquello. Bien. Entonces ya sabemos cómo diseñar aquello. Ahora, un pequeño detalle. No se olviden que acabo de habilitar un formulario para que suban sus tareas atrasadas, ¿no? Dice tarea 4, envío tardío, y la instrucción específicamente dice: solo deben entregar esta tarea los alumnos que no la completaron previamente. Por favor, no olvide que si no hizo algún ejercicio, esta es la oportunidad de tener la tarea completa. En otras palabras, si les faltó un ejercicio, tienen que entregarlo ahora, ¿no? Si les faltaron 2, tienen que entregar ahora las 2. Y algunos de ustedes en especial me escribe y me dice lo siguiente, estoy revisando eso, me dice: yo mandé a tiempo la tarea y completa, por favor revíselo. Está como tardío en su respuesta, me está haciendo preocupar. Entonces, ¿alguien me puede explicar qué quiere decir con eso? Escucho Ochoa. Y se asustó tanto que ha salido. Bueno, justo se debe haber cortado el internet. Vamos a esperar a que vuelva seguramente un momento. Bien. Ochoa, entonces, ¿qué tienes que decir? Hola Inge, ¿me escucha? Sí, adelante. Inge, sí, yo mandé la tarea completa
pero me había mandado ese mensaje que no entrega la tarea. Yo te veo que no se entregó la tarea. Sí, me llegó ese mensaje tardío, dice, ¿no? Entonces, yo, ¿por qué me habrá mandado tardío? Dije, entonces yo había entregado a tiempo. ¿Has leído la instrucción? ¿La puedes leer? A ver, sí me salió el internet, otros ingenieros te voy a actualizar. La Solo es instrucción. para los que, no, solo es para los que no han entregado Inge. A ver, lee la instrucción, papito. Solo, Así ¿verdad? es una regla entenderse por palabras y lectura. No todo es hablado en la U. Entonces, ¿puedes leer la instrucción? Ya. Solo deberán entregar esta tarea a los alumnos que no la completaron previamente. Por favor, no olvide que si no hizo algún ejercicio, esta es la oportunidad de tener la tarea completa. Por favor, y responda cuidadosamente Muy las bien. instrucciones Hasta del ahí está formulario. bien. Sí, sí, creo que he leído mal, Hasta perdón. ahí está bien. Ok, entonces no hay que desesperarse, no hay que asumir cosas. Si uno lee un título, esto no es WhatsApp, esto es la universidad. En WhatsApp está bien que uno escriba cualquier cosa, pero en Classroom no. En Classroom uno se tiene que leer a qué hora, ¿no? Esa es la vida. Ok, entonces no hay problema, pero ya está aclarado. Está Ok. bien. Bien, jóvenes, entonces sigamos adelante. Hablemos del cálculo de túneles. Ya hemos visto el sostenimiento y la idea es que todavía podemos hacer más cosas para diseñar ese sostenimiento. Y entendemos que conocemos pues, de dónde a dónde va a ir un túnel, sabemos que hemos hecho varias perforaciones y sabemos qué unidades hay, queda muy claro. Entonces podemos calcular esfuerzos en un túnel. Hasta ahora no hemos calculado ni uno solo, pero podemos. Por ejemplo, aquí está muy claro. Si esta es la superficie y vamos hasta el centro del túnel y él tiene una sección A, podemos decir en ese centro, antes de hacer el túnel, hay un esfuerzo vertical y hay un esfuerzo horizontal. Hay uno vertical y uno horizontal. ¿Queda claro? Y por supuesto va a producir cierta deformación. Aquí dice, puede haber deformaciones de este estilo, de este otro estilo, de ese estilo o de este otro, ¿no? Es posible. Así puede uno tener una deformación radial, una ovalización relativa, un descenso uniforme. Hay varios casos de deformación. Y si volvemos atrás, decimos, si yo estoy en el túnel aquí, va a haber una cierta altura arriba y en el túnel aquí va a haber una altura mucho mayor. Entonces el mismo hueco con diferentes alturas va a producir diferentes efectos, por supuesto que sí. Y tengo una idea de que esos valores van a ser diferentes, ¿no? En general. ¿Qué otra cosa puedo decir? Que al igual que suelos, cuando yo voy a ver el esfuerzo vertical en función de la profundidad, se ha visto, se ha probado en varias rocas, de modo que se ha obtenido una relación que se puede considerar lineal. Entonces digo, realmente un esfuerzo gamma puede ser en una sola roca gamma por z, sigma igual a gamma por z, y ese es el esfuerzo vertical. Especialmente se ha visto que en las rocas que puede empezar a tener un gamma de 27 en megapascales será 0,027 por Z equivale a esa relación.
Entonces, primera idea, los esfuerzos verticales, los esfuerzos que van en este sentido, son gamma por Z, ahí está. ¿Y cómo van a ser los valores horizontales? K por P, K por 0. Entonces digo, excelente, entonces el lateral estará relacionado con un K. Perfecto. Entonces digo, ese K, que es el horizontal sobre el vertical, pues puede ir entre 0 y aquí está un valor que es 3,5 y va a ir variando en la profundidad. Estos dos autores, Hook y Brown, dicen ese K ha sido medido en varios lugares, esos son los lugares, y da ciertos rangos entre ese y ese. Por ejemplo, si decimos voy a tomar este límite y estoy en un túnel a 500 metros, es típico que K sea 0,5 en este límite, ¿no? Pero por supuesto que K puede variar y dice puede ser tan grande como 3,5. Puede. En otros casos, por ejemplo, a 3,000 metros de profundidad, ese K puede ser algo menor, 0,35, y puede ser tan grande como 1, ya la variación es menor. Pero ahí está la relación, este es un valor de K, 100 sobre Z más 0,3, una primera opción, y una segunda opción, 1500 sobre Z más 0,5, y de esa manera uno tiene la idea de qué esfuerzos hay inicialmente sobre un túnel, el vertical y el horizontal. Y uno dice, ¿y será que puedo medir estos esfuerzos especialmente en un túnel? Por supuesto que sí. He visto yo que puedo utilizar un gato plano, he visto yo que puedo utilizar el método de hidrofracturación, he visto que puedo extraer ciertos núcleos y estando ya excavando el túnel o en ciertos sondeos, podría yo hacer esos ensayos especiales y decir, en mi túnel estoy con una relación por decir algo, ¿no? Se hace algo exhaustivo y se dice en mi túnel, que es un túnel importante, esa es la relación. Entonces, en mi cerro, yo puedo, por ejemplo, aquí, ¿no? Decir qué altura hay ahí. Entonces, el túnel ahí tiene un esfuerzo, que es un esfuerzo vertical, prima, efectivo, si hay agua o no hay agua, no importa. Y además va a haber unos laterales. Y esos laterales, por decir algo, aquí hay una altura y debido a esto yo puedo saber en ese túnel, por decir algo, esa es la altura. Entonces el valor es ese de ahí, específico. Entonces conozco los esfuerzos verticales y los horizontales en la roca, normalmente antes o al menos estimados, y hay ensayos que al ir excavando el túnel, los que los he mencionado y hemos visto en el capítulo de ensayos, he visto qué hacer. Entonces sí conozco esa relación antes de excavar el túnel. Bien, otra vez lo mismo. Ahora está dibujado de otra manera. Y digo, aquí está el cerro, ya no estoy dibujando como he visto hace un momento, sino que voy a excavar aquí y ahí yo sé que hay una cierta altura, entonces quiero a cierta altura el esfuerzo. Aquí está dibujado aquí a un lado. Entonces digo, ahí a un lado hay una altura Z. Entonces, ¿cuánto va a ser? Gamma por Z el vertical. Y el horizontal, K sub 0 por gamma Z. Igual que en suelos. Entonces hay una relación de esfuerzos antes. Y aquí hay una menor altura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso es lo primero que hay que entender de esfuerzos. Entonces, como ya sé esfuerzos en suelos, es lo mismo. Perfecto. Entonces, hasta ahí, ¿desean hacer alguna pregunta? Este es muy buen momento para hacer cualquier pregunta. Perfecto. Ahora veamos cómo medir
esfuerzos y deformaciones cuando se hacen excavaciones, cuando se hace el túnel. Y ahí aparece la idea de muchos métodos. Podemos pensar en una primera categoría que dice métodos analíticos, una formulación elástica, y el método de las curvas características. Y en métodos numéricos, el método de las reacciones hiperestáticas, de elementos finitos, de diferencias finitas, de elementos de contornos, métodos de elementos discretos. Entonces dice, primero, considerar algo elástico. Método de curvas características, pero además elementos finitos, diferencias finitas, elementos de contorno, elementos discretos. Bien, son métodos y los vamos a entender. Y primera idea, ¿cuál utilizamos? ¿Se comporta siempre la roca igual? ¿Dará lo mismo? ¿Será cuestión de decir, este da menos precisión, este más y el resto da mejor y el último es el top? No necesariamente, porque la roca va a variar su comportamiento. Va a variar su comportamiento. Veamos bien, ¿a qué nos referimos con eso? Miren, algunos autores dicen, bajo nivel de esfuerzos. Y dice, en ese bajo nivel de esfuerzos, el RMR más de 75, es decir, una roca masiva. Si ese es el caso, ¿cómo se va a comportar esta roca cuando hagamos el hoyo? Dice aquí va a ser una respuesta lineal elástica. Ah, qué interesante. Entonces uno vuelve atrás y dice formulación elástica. No es que es un invento, sino que realmente algunas veces la roca se va a comportar de esa manera. Excelente. Luego veo algo más y me dice, ¿qué otras posibilidades existen? Y me dice, a veces el RMR con el mismo nivel de esfuerzos está entre 50 y 75. Ahí va a ser moderadamente fracturada. En ese caso me dice que más que una respuesta lineal, lo que va a haber son bloques y cuñas que caen o deslizan. Oh, entonces yo digo, claro, yo ya he visto esto. Acabo de resumir. Bueno, la clase anterior dije que por supuesto puedo hacer manualmente cosas cuando el techo es vertical, horizontal, y puedo determinar algo y volúmenes, puedo, pero también la clase anterior dije es cuestión de algunos programas, pero especialmente me enfoco en cuñas, bloques como este de acá. Excelente. Entonces digo, muy interesante. El mismo macizo más fracturado, de menor calidad, va a tener otro comportamiento. Entonces el análisis que deba hacer de esfuerzos o de lo que corresponda depende de las características de la roca. Y después me dice, está la categoría muy fracturada. Dislocamiento y caída de bloques de contorno excavado. ¿Es posible aquello? Muy parecido a esto. Bien. Y después me dice, ¿y qué pasa si los esfuerzos aumentan? Y aumentan a este nivel, un alto nivel de esfuerzos. Entonces, solo escuchemos esto. Dice, falla frágil alrededor de la excavación. A continuación, falla frágil de la roca matriz alrededor de la excavación y movimiento de bloques. Y si el RMR todavía disminuye más, roca fluyente o expansiva, comportamiento elastoplástico continuo. Entonces uno dice, muy interesante, hay que siempre ir con mucha calma, no es que sé todo, pero ya entiendo que el comportamiento puede ser diferente. Cuando yo utilizaba el RMR y, por ejemplo,
en el método de Barton había cierta influencia del nivel de esfuerzos, me estaba en esencia diciendo de forma muy empírica, puede estar aquí o más abajo, o puede estar aquí o más abajo, y el sostenimiento asociado, sin que preocuparse de cómo se comporta, pues viene dado por las tablas. Y Wieniawski no es que tenga este nivel de esfuerzos, pero va de un lado a otro en forma general y lo propio. Pero ahora queremos hacer cálculo de valores, decimos, no es lo mismo, no es lo mismo, el comportamiento es diferente. Voy a necesitar elegir alguno de estos métodos. ¿De acuerdo? Continúo y digo, muy bien, entonces sí tengo que elegir porque el comportamiento de algunas rocas con el mismo túnel es diferente. Por ejemplo, aquí dice fluencia plástica inducido por esfuerzos, fluencia plástica. Aquí dice movimiento de bloques y aquí dice estallidos de roca inducidos por esfuerzos. Entonces puede haber todo eso y se necesita más que solo pensar en un sostenimiento, hacer más investigación. Y ahí viene la idea de que otros autores dicen, bueno, esta tabla es buena, pero esta también, con el GSI menor a 30, mayor a 40. Mayor a 40 se considera rocas duras y frágiles, rocas débiles y deformables, esta. Y luego dice, compare el esfuerzo que existe en uno comparado con la resistencia a la compresión. Si es mayor a 0,15, sí, esto puede haber estallido. Si es menor, esto de acá. Y en este otro caso, compare esa resistencia con lo vertical, menor que 2. Si sí o no, entonces veo que el comportamiento depende de la clasificación del macizo y los esfuerzos que hay detrás. Perfecto. Otros autores dicen, mire, igual vamos ahora a agarrar el Q de Barton, aquí está el 0,1, menores aquí, entre 0,1 y 100 aquí, y luego entre 100 aquí. Y por supuesto, uno mira esto y dice, ya entiendo, menores a 0,1 así, luego va variando y este último tengo esto. Entonces me dice, entonces aquí tengo una aproximación mediante técnicas de pseudo continuo, entonces cualquier cosa continua va a funcionar y por lo tanto puedo yo utilizar elementos finitos y diferencias finitas. Perfecto. Luego aquí me dice, es una aproximación discontinua en este rango, entonces debería utilizar elementos discretos. No es solo cuestión de uno o el otro, sino que depende de cómo se va a comportar. Y finalmente aquí me dice elementos finitos o elementos de contorno, pero aquí discretos. Si vuelvo a mi lista, digo, ya entiendo que va a depender de los esfuerzos, va a depender de la clasificación para ver si necesito una formulación elástica. Ya voy a ver cuándo esto, cuándo elementos finitos, cuándo diferencias, cuánto elementos de contorno. No hemos visto que depende de la clasificación. Unos autores dicen esto, otros esto, y cuando uno combina todo aquello, pues llega a alguna conclusión y dice, voy a utilizar un método para calcular esfuerzos. En otras palabras, no cabe duda que depende cómo voy a manejar el mismo túnel, que puede estar en un medio continuo así, o en uno así, o lo que sea, va a variar la fórmula de cálculo. Y otra vez vengo con otro autor, estoy viendo varias tablas que me dicen varias cosas, así funcionan muchos autores que aconsejan, y dice, ¿sabe qué? Este autor, el 2013, dice, no es que se nota muy claro, pero dice método de análisis sugerido con el modo de inestabilidad que se va a dar.
Entonces, si uno ve que el modo es plastificación, ¿se acuerdan que aparecía en algunas plastificación? En otra control estructural y en otra rotura frágil, si aparece, entonces escoja algo empírico, algo analítico o numérico. En otras palabras, si se va a dar plastificación y hay que utilizar un método empírico, utilice el abaco de Hooke. Ahí está lo que entra. O si es que es analítico, en este caso se puede utilizar convergencia-confinamiento, alguno de los que acabo de decir, o si es numérico, métodos continuos. Si se trata de cuñas y el control estructural, se puede usar algo con Q, o sea, tablas. Equilibrio límite, el Unwedge, un programa, lo que acabo de ver de cuñas, y métodos discretos, ya no continuos, sino discretos. Y si se trata de rotura frágil, aquí dice un criterio con criterio de rotura de Tresca. Y he dicho, todavía hay mucho que averiguar, ¿no? Se nota que sí. Pero la primera idea es esa y es así de simple. Muy bien. Sabiendo eso y que es cuestión de ir y ver dónde entramos una vez que ya tenemos el sostenimiento, que es empírico, y realmente queremos hacer más cálculos y ver valores de esfuerzos y a través de esos decidir si están bien los sostenimientos por uno u otro motivo. Normalmente ya uno puede concluir y poner esos sostenimientos, los que hemos visto, pero quiere mayor análisis, bueno, utiliza esto. Y vuelvo a decir, en algún momento aparece la formulación lineal elástica, entonces primero vemos en qué consiste eso elástico. Y me dice, mire, usted está en un túnel, su túnel es primero circular, hay un esfuerzo vertical, hay un esfuerzo horizontal, y estos esfuerzos son inicialmente iguales, el vertical y el horizontal, y va a ser un túnel, y cuando haga el túnel se va a deformar U hacia el centro, y además va a haber esfuerzos radiales y tangenciales alrededor. Radial hacia el centro, tangencial a un lado, y hay esfuerzos alrededor de ese túnel. Y esos esfuerzos, dice, de acuerdo a este método elástico, los puede calcular con estas ecuaciones: el tangencial, el radial y la deformación. No nos vamos a fijar en la ecuación a detalle, pero dice método elástico, ahí está un caso. Puede uno, aquí volvemos a poner y decimos esto de iniciales isótropas, ha representado esos esfuerzos, y conforme yo vaya y diga, a ver, estoy con algo circular, un radio R, ahí está hueco, y del radio R en adelante, el esfuerzo radial va a ser ese valor que va igualando después al esfuerzo que hay ahí, pero debido al túnel cambia y el otro valor aumenta y el otro va así, y termina allá lejos donde ya no se sabe que hay hueco, por supuesto el mismo valor de sigma cero, y los esfuerzos varían así, con estas ecuaciones. Entonces digo, es solo cuestión de usar unas ecuaciones. Por supuesto, si cambio estos esfuerzos, ahora hay una variación en estas ecuaciones, está bien. Y además, si digo el método es elastoplástico, no exactamente lineal, entonces igual cambian las ecuaciones. No me voy a preocupar mucho, pero si digo cambian las ecuaciones. Otra vez lo mismo. Si yo tengo el método elástico, tengo un elemento, hay esfuerzos PZ, hay esfuerzos K por PZ, y yo quiero el esfuerzo a una cierta distancia, y ahí se aplican esfuerzos radiales, tangenciales y de corte. Esos valores vienen definidos por ciertas ecuaciones. Excelente. Y puedo saber los esfuerzos alrededor de los túneles. Y hace algunos años, Hooke y Brown, en 1980, dijeron, yo ya he calculado para este caso de algo circular
¿Cuáles son esos esfuerzos? Sin entrar a mayor detalle, cuando uno ve con calma, ve esos esfuerzos, cómo varían. Y cuando se cambia de sección y se tiene algo ovalado, entonces uno puede hallar valores en A y en C, y hay ciertas relaciones que permiten aquello, u ovalado de otra manera, o relaciones de este estilo en herraduras o en este otro tipo. La idea es muy simple. Se puede calcular con la relación elástica y uno puede terminar en dibujos que siempre van a ser los mismos de esfuerzos. Entonces no hay problema. Esa es la primera idea. O uno dice, voy a tener este otro caso y ahí tengo esfuerzo radial sobre esfuerzo vertical, la relación K de la que hemos hablado, en ese punto el otro, y ahí está la relación que puede haber. Y si yo, por ejemplo, digo, tengo un valor de K medido, es 2, y estoy en este túnel y quiero ahí el esfuerzo en esa porción, subo ahí y digo el esfuerzo radial sobre el vertical es tanto. Y así puedo obtener el esfuerzo radial. Y aquí está el otro esfuerzo para los otros casos y hay tablas que me muestran eso con la formulación lineal. Por supuesto, ahí no acaba todo. Siempre hay programas. Y este es gratuito. Este programa, dice, va en 2 dimensiones y con la formulación elástica. Eso nunca hay que olvidarse. Con la formulación elástica, cuando pueda utilizar eso, voy a yo poner un túnel, otro al lado, solo uno, a cierta profundidad, con cierto esfuerzo vertical, cierto esfuerzo horizontal que viene controlado por los datos. Corro y obtengo la distribución de esfuerzos alrededor. Tengo además la distribución, los movimientos que pueden haber. Y otra vez lo mismo de deformaciones y puedo yo saber cómo se van a deformar cuando haga mi túnel. Esa es la primera idea. Entonces vuelvo aquí y digo, ya, ahora sí que lo tengo todo más claro. Y he entendido en qué consiste la formulación elástica. Muchas veces acabo en programas, excelente. Y algunas rocas realmente se van a comportar de forma elástica y cuando me toque un túnel, si es que ya he diseñado los bulones, las cerchas, el hormigón y todo aquello, puedo hacer cálculos adicionales y puedo hacer verificaciones. Puedo. O a veces estoy obligado porque estoy en un túnel y no está funcionando bien. Y con el sostenimiento de la clasificación igual hay ciertos problemas. Entonces, ¿qué debo hacer? Entrar a ver más detalles. Y si se comporta de forma elástica, veo más detalles y pulo mi sostenimiento. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí desean hacer alguna pregunta? Bien. Ahora entendamos el segundo método. Entonces, se han fijado que en alguna parte decía, por ejemplo, hay varios métodos, ¿no? Varias tablas, pero por ejemplo aquí decía, si es que yo voy a ver plastificación con un método analítico, puedo utilizar este de convergencia, confinamiento, por ejemplo.
Excelente, entonces digo, ¿en qué consistiría ese método? El elástico ya entendido. Y ahora está este de acá, el método de curvas características es ese. Y me dice, en ese método, el método de las curvas características o el método de convergencia-confinamiento, aquí está, permite analizar el comportamiento tenso deformacional de la superficie excavada, así como del sostenimiento aplicado a la misma. Es un método simple y fácil de usar, pero que también presenta tantas hipótesis simplificadoras que su utilidad es más bien relativa. El método de curvas características del terreno y del sostenimiento explica de forma gráfica los fundamentos del nuevo método austriaco de construcción de túneles, NATM, que es el origen de muchos de los métodos constructivos de túneles usados hoy día. Entonces, detrás la filosofía del nuevo método austriaco de construcción de túneles. Y las hipótesis de partida de este método, donde está la hipótesis de partida del método de las curvas de características, son las que aparecen a continuación. Primero, se considera una sección plana del problema, suponiendo un comportamiento con simetría cilíndrica en deformación plana. El túnel se supone circular y con un sostenimiento colocado en todo su contorno. El terreno es indefinido, homogéneo e isótropo. El estado de tensiones inicial es también isótropo, con una tensión inicial sigma 0. Para el terreno es válido alguno de los siguientes criterios de rotura: elástico, elastoplástico perfecto, elastoplástico frágil y medio puramente cohesivo. Y para el sostenimiento son válidos todos o alguno de los siguientes elementos: anillos de hormigón proyectado o colocado, anclajes o bulones y cerchas. Entonces igual tiene sus simplificaciones, ¿no? Queda muy, muy clara. Una sección plana, circular, terreno indefinido, homogéneo, isótropo, puede funcionar con un criterio elástico, elastoplástico perfecto, elastoplástico frágil. Bien, entonces aquí está nuestra situación. Veamos aquí. Me dice, recuerde que en un túnel cilíndrico hay esfuerzos radiales y tangenciales. Aquí vamos a dibujar el radial, es esfuerzo hacia el centro. Y recuerde que el esfuerzo es conocido, es un sigma sub 0, y ahí hacemos el hoyo. Y cuando hacemos el hoyo empieza a deformarse, hay una deformación radial. ¿Cuál es la relación entre deformación y esfuerzo? Aquí está. Y decimos alguna de las ecuaciones que hemos visto antes puede acomodarse y resulta que hay esa relación. Llega un momento en que cambia la relación y se da esta otra y después esa. Entonces yo vuelvo a lo que es un suelo y una roca y dibujo al revés y digo, ¿qué pasaría si yo ahora dibujo cualquier esfuerzo sigma en función de una deformación y se da un pico aquí? Ahí puedo yo decir, se ha dado la falla. Puedo decir, se ha dado la falla. Esfuerzo en lugar de la deformación. Y cuando veo al revés, digo el esfuerzo en este sentido y la deformación. Entonces veo que esta curva es parecida a esa, entonces digo, aquí va a fallar. Entonces digo, esto sí que no conviene. No conviene.
Y uno se pregunta y dice, ¿acaso no era autosostenible? La verdad es que sí es autosostenible. Imagínense ustedes el siguiente macizo. ¿Dónde estoy? Voy a poner una línea recta aquí en este macizo y voy a decir, espérenme un segundito, aquí una línea y decir, esta es una curva que yo conozco y la voy a poner, parece que ahí, ya. Entonces ahí le pongo un cierto color, digo este de aquí, y hay esa relación. Ahora sí. Entonces digo, esta es una relación lineal, y puedo decir elástica lineal, y me dice, para un esfuerzo hay una deformación, se abre el túnel y el esfuerzo va disminuyendo, y la deformación va aumentando, y llego aquí, y se ha dado una deformación, y el esfuerzo ya es cero. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que después de una deformación el túnel queda estable. Entonces va a haber muchos macizos que realmente tengan esa consideración y llegue ahí sea estable. Pero va a haber otros macizos en los cuales no se llegue a esa posición, más bien se llegue a un momento en el que la curva es de ese estilo y va a ir aumentando la deformación y en algún momento va a ser tan grande que el túnel no se va a autosostener. Eso es lo que quiere decir esa curva. Entonces voy a necesitar una ayuda. Cierto esfuerzo. ¿Y dónde viene esa ayuda? Si fuese este el caso, está bien. Pero ¿qué pasa si yo hago la perforación, empieza a bajar ese valor y se da ya esta deformación delta 1? Y ahí yo decido poner un anillo de hormigón. Y el anillo de hormigón tiene una relación esfuerzo-deformación y esa relación esfuerzo-deformación me imagino que es esa de ahí. Sigue deformándose y llega a ese punto y ahí yo pongo, por ejemplo, los pernos. Y los pernos actúan igual con una relación esfuerzo-deformación. Hasta ahí. Ahora, ¿qué veo yo acá? Yo veo que aquí hay un punto que se llama el punto de equilibrio, en el cual yo estoy actuando con un esfuerzo de mi hormigón y adicionalmente los pernos, o si no quiero que actúe el hormigón por X o Z motivo, los pernos y las cerchas, por ejemplo. Pero cada una tiene una relación esfuerzo-deformación, ¿no? Evidente. Y un valor último de falla. Entonces yo puedo sumar aquello y llego a, con cierto número de cerchas y con cierto número de pernos o con un hormigón más unas cerchas, puedo yo llegar a eso. ¿Y cuál es el esfuerzo que viene de la roca? El mismo, el de la roca. Por lo tanto, yo he puesto en mi sostenimiento el mismo esfuerzo que en la roca y ese es el punto de equilibrio. Y ahí está la clave. Entonces, como yo ya he puesto ese esfuerzo, ahora va a ir seguir por ahí ya no más. Entonces, este macizo necesitaba la ayuda del sostenimiento, no solo para que mantenga sus propiedades, sino porque realmente tenía que sostener a la roca, si no se caía. Este macizo en este ejemplo. Entonces, ¿cómo se hace el cálculo de túneles? ¿Cómo se hace el cálculo del sostenimiento en este caso? Uno tiene que saber cuál es esta relación. Y ahí elige, ¿no? Elige cómo va a ser la relación esfuerzo-deformación y luego tiene que saber los elementos que va a colocar y la relación esfuerzo-deformación y cuántos elementos y en qué momento va a colocar y a partir de eso puede decir, entonces esto involucra tantas cerchas o
tantos pernos o cualquier cosa. Ese es el concepto con relación a este método que se llama el método de las curvas convergencia-confinamiento o de curvas características. Muy bien. ¿Desean preguntar algo con respecto a este método? De internet aparece esta figura y dice, primera idea, yo tengo aquí esta fuerza radial en función de los desplazamientos en milímetros y aquí me dice esta línea roja es la que se considera la respuesta elástica del modelo y con esa deformación estoy listo. Luego me dice la curva que actúa realmente es esta otra, no es la elástica exactamente, es esta otra. Y me dice que estos valores allá van a ser un valor muy grande, entonces demasiado, va a haber colapso en realidad en este túnel. Entonces necesito poner el sostenimiento. Y empiezo a poner un sostenimiento y me dice el sostenimiento no tiene que tener diferentes partes como he visto, basta una que podría ser solo de hormigón, podría ser solo de pernos, podría ser solo de cerchas o todo combinado y aquí me dice después de esta deformación empiezo a colocar y cuando se vaya deformando va dando esta fuerza sobre la roca y en algún momento llega ahí. Pero al ya dar esa fuerza, la realidad es que no va a seguir este modelo. Ya cuando empiece con esa actuar, la verdadera curva, como dice aquí la azul, la curva característica con sostenimiento, va a cambiar. La deformación, cuando le ponga eso, ya va a ser diferente, porque ya tiene algo de sostenimiento. Ya tiene el sostenimiento. Entonces esa curva viene así y es solo en este punto que se da el punto de equilibrio. No aquí, sino aquí. ¿No? Eso es lo que sabemos que va a suceder. Y ecuaciones para esto, por supuesto que deben haber, ¿no? No hay problema. Bien, entonces aquí dice, del método se extraen dos conclusiones de interés. La roca tiene una cierta capacidad de autosostenerse, es decir, el túnel puede ser estable sin necesidad de sostenimiento y es conveniente dejar relajarse el terreno antes de colocar el sostenimiento, por supuesto, sin que se produzca el colapso, porque de todo esto la cuantía de los elementos estructurales del mismo podría ser menor. Dicho de otro modo, hay que aprovechar al máximo la capacidad autoportante de la roca. En otras palabras, puedo yo empezar aquí y con mucho sostenimiento y puedo llegar aquí pero el esfuerzo que voy a necesitar es mucho más grande si espero un momento y actúo ahí, menor el sostenimiento. Eso es lo que dice. Pero obviamente no puedo esperar mucho en ciertas rocas porque se me van a caer. ¿Y dónde viene esa longitud de pase y el tiempo? No he ido con mucho cuidado en las tablas, pero aparecen en las tablas además las longitudes de pase. ¿Cuánto puedo avanzar y cuánto puedo esperar para poner el sostenimiento? Viene este criterio. Y por último dice, la sencillez del método de las curvas características hace que sea posible usarlo manualmente o escribir un programa sencillo que proporcione puntos de las curvas. El programa Sostenim, publicado por el Instituto Geológico y Minero de España, permite efectuar estos cálculos de forma cómoda en un ordenador personal. Entonces, finalmente hay un programa que permite aquello que no lo tengo, pero uno puede decir que es cuestión de conseguir algo.
Y así funciona, uno termina un software a usar a futuro. Y aquí dice, con eso, pues también he entendido lo que es el método de las curvas características y cuando sea necesario utilizar, puedo. La clave es entender el concepto. Pueden hacer sus preguntas. Bien. Y después están los otros métodos. En general no los vamos a ver. Hay mucha más matemática detrás, pero pongamos nombres. Método de las reacciones hiperestáticas. Resortes, fuerzas verticales, fuerzas horizontales y después cargas. Momentos flectores, cortantes, ¿no? Lo que venga, uno puede saber los esfuerzos alrededor del túnel con este método. Y eso es lo que quería, ¿no? Los esfuerzos alrededor del túnel. Y esos esfuerzos, ver si mi sostenimiento es adecuado. Segundo método, elementos finitos. Entiendo que ahora yo nunca he llevado elementos finitos en mi vida, pero entiendo que en medio continuo ahora ustedes llevan, está bien. Lo único que ahora nos interesa saber que detrás hay una discretización y normalmente esos elementos finitos nos llevan a ecuaciones y nuestro medio termina así. Pero ¿se acuerdan que hemos dicho? Hay algunos tipos de macizos que se pueden simular con elementos finitos, nunca hay que olvidarse de eso. Algunos tipos de macizos se pueden simular, entonces utilizo tranquilo la discretización, les doy las propiedades y luego hago los hoyos, veo las deformaciones y normalmente no paro ahí, sino que estos programas me dicen, ahora le pondremos un anillo de hormigón de tanto, ¿qué va a pasar? Ahora le pondremos unos pernitos de tanto que va a pasar y ahí queda diseñado el sostenimiento. Con el que uno parte normalmente es viene de la clasificación. ¿No? Eso en cuanto a deformaciones, esfuerzos y programas. El ANSYS es uno de estos, ¿sí? Esfuerzos en cualquier sentido, ¿no? Lo que uno quiera. ¿Y he pasado otro? No. Y después dice, igual, es lo mismo cuestión de matemáticas, las diferencias finitas que se va a aplicar en algunos casos. Por ejemplo, aquí dice, aquí se tiene el macizo y se le asigna ciertas propiedades a ese macizo y se asigna el túnel, el hoyo y miren la clave, además del hoyo, para que funcione bien se le asigna hormigón. Estos programas pueden hacer eso. Se le asigna además cerchas, se le asigna perfiles, pero el programa ya puede hacer eso. Entonces, esa combinación de calcular esfuerzos y tener esto nos va a llevar a una estabilidad. En otras palabras, el mismo criterio de la curva, pero con matemáticas asociadas apropiadamente. A ver qué sostenimiento va a hacer que eso sea estable. Y ya no vamos a ver más detalles, solo decir que hay un programa detrás. Y así tengo elementos de contorno, elementos discretos y por supuesto son otras matemáticas, Y el famoso programa, el FLAC 3D. ¿Qué versión es esta? Aquí dice 2011, versión 4. Pero la idea es que yo en esos programas puedo dimensionar la topografía, el macizo, las propiedades, hacer el hoyo del tamaño que quiero y poner el sostenimiento que deseo. Y esas matemáticas van a darme ciertos esfuerzos y me van a terminar dando lo que realmente pasa. Puedo yo pasar y no poner sostenimiento, puedo poner y veo cualquier cosa. Y en FLAC 3D suena bien. Y por supuesto, inicialmente uno dice, entonces voy a poder simular cualquier cosa. Hasta cierto grado, nunca se olviden
que depende de los esfuerzos y el tipo y el comportamiento detrás para saber qué programa utilizar, cuál es el más útil de todos. Y así voy a poder tener, por ejemplo, voy a decir, aquí hay tal deformación y esa deformación en el tiempo viene dando así. Y esos programas me permiten ver eso y luego voy a campo y verifico. Y si no está saliendo bien, hago algunos ajustes, aumento sostenimiento o lo que sea. Vuelvo a esto y digo, entonces ya he entendido qué es formulación elástica, curvas características, reacciones hiperestáticas, elementos finitos, diferencias finitas, elementos de contorno, elementos discretos. Y eso es lo que representa un túnel. Entonces, para concluir, vamos a volver a este dibujo ahí y decir, no importa cuál sea el método que yo elija. Puedo elegir simplemente las tablas en relación con el tipo de macizo o puedo elegir algunos programas como los que acabo yo de ver. Termino haciendo un hoyo, termino poniendo el sostenimiento con las propiedades asociadas de concreto, de cerchas o de cualquier otro. Y en el rango de esfuerzos y tipo de macizo, es mejor uno u otro programa dependiendo el comportamiento y termino diseñando mi sostenimiento. ¿De acuerdo? Esa es la manera en la que uno termina con el sostenimiento. Pueden hacer sus preguntas. Muy bien. Estamos listos con esto. Todavía ya se nota que estamos a punto de acabar el semestre. Todavía no han visto ni una nota. Otra vez disculpen. Pero ya pronto van a ver y recibir sus notas de cada pregunta. No se preocupen. Va a funcionar. Estoy atrasado, pero va a funcionar muy pronto. Bien, vámonos. Tengan muy buena semana.